Tenemos nuestra Biblia, hagamos nuestra declaración de fe. Amén. A todos los que no tienen Biblia, háganse de una Biblia. Reina Valera 1960. A veces tenemos dinero para comprar algo que queremos, que nos gusta, y decimos no tenemos dinero para comprar una Biblia. Eso no es cierto. Esforcémonos. Los que tienen la Biblia en su celular, tengan cuidado, porque pronto la Biblia será quitada de todos los medios. Así es que hágase de su Biblia. Levantemos nuestra Biblia y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Vámonos al libro 1 de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. 1 de Corintios. Vamos a estar leyendo un poquito del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de un mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabe cuántos perecieron ahí? 14,700 almas. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento. Amén. Hermanos, cada día nos acercamos más a ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Los tiempos se están acelerando y la iglesia tiene que estar apercibida. Tenemos que estar atentos a las situaciones que se están dando, que nos marcan el reloj de Dios. Sabemos que la venida del Señor está a la puerta. Sabemos que Él nos ha llamado para ser su pueblo, un pueblo que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio
Y la sangre del Cordero hoy día sigue fluyendo para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Amén. El Espíritu Santo mora en cada creyente para ayudarnos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos llama. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que aconteció al pueblo de Israel en el pasado es un ejemplo para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros no nos deslicemos. La palabra del Señor nos habla y nos dice que debemos de estar apercibidos, pues no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino aquel cuyo fruto muestra que ha nacido de nuevo, aquel que con su actitud, con sus palabras, muestra lo que hay en el corazón, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, cada uno de nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Dios y darle gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros. Amén. Somos un pueblo escogido, amado por Dios. Somos un pueblo que Dios quiere que entendamos, y le pedimos a Dios que nos dé no solamente sabiduría, sino entendimiento para poder vivir una vida agradable al Señor. Amén, hermanos. El Señor está entre nosotros. Él mora con su pueblo. Donde estemos reunidos, aquí está el Señor. Yo estoy expectando que hoy van a haber sanidades también, que hoy van a haber liberaciones, que hoy el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque donde el Señor llega, ocurren cosas. Pero Dios quiere que nosotros estemos atentos. No estar aquí por estar. Yo voy porque sí, porque hoy es domingo y hay que ir a la iglesia, y si no me voy a sentir mal, y entre semana no tengo ganas de ir. Entonces nos volvemos, como hemos venido diciendo, personas religiosas, y Dios nos llama a estar atentos, apercibidos, a no descuidar esta salvación tan grande que Él nos ha dado. En el libro de Hebreos dice que debemos de cuidar esta salvación, debemos de guardarla. En el pueblo de Israel, si nosotros nos enfocamos un poquito ahí, vemos que Dios sigue amando a su pueblo Israel como a la niña de sus ojos. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos eran esclavos, vivían una vida miserable, sufrían toda clase de oprobios, desprecios y muertes, y el Señor escuchó su clamor. Les pone una persona en la persona de Moisés, para que Moisés los saque de la esclavitud, del dolor, y que sean apartados también para mostrar a Dios su gloria en Él, como somos apartados cada uno de nosotros hoy. Amén. ¿A cuántos ha apartado? ¿A cuántos Dios fue al mundo donde estábamos muertos de delitos y pecados y nos trasladó a su reino? Amén. No por mérito nuestro, sino por el amor y la misericordia del Señor. En el pueblo de Israel nos habla que estando en Egipto, Dios envía un fuerte castigo a Egipto por maltratar a su pueblo. Envía todas las pestes que conocemos, que vienen también a través de los tiempos. En los tiempos apocalípticos ya las estamos viviendo, y podemos ver que había un lugar donde ninguna peste tocaba, donde cuando cayó el granizo cayó fuera, donde cuando hubieron moscas no entró ninguna, donde cuando el agua se convirtió en sangre y nadie la podía tomar, en este lugar había agua fresca y limpia, donde cuando las tinieblas, dice la palabra del Señor, cubría todo aquel lugar, todo el pueblo de Egipto, que dice que era tan espesa esas tinieblas que no podían verse ni siquiera sus manos, ¿verdad?
Tuvieron gran temor y 3 días estuvieron sentados sin poderse mover. Pero en este pueblo donde está el pueblo de Dios, hay luz. Todo sigue normal. Este pueblo se llama Gosén. Nosotros hoy estamos como en Gosén, donde la bendición de Dios abunda, donde la bendición de Dios se mueve, donde la gloria de Dios está, donde el Señor camina con nosotros. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, los saca con mano fuerte y poderosa, dice la palabra del Señor, destruyendo a Faraón, prototipo de Satanás, y a todas sus gentes. Y lo lleva por un desierto, pero no lo lleva solo. Dios va con ellos. De día, en una columna de nube que les da frescura, y de noche en una columna de fuego que les ilumina y les guía. Prototipo también de los momentos difíciles que cada uno de nosotros podamos vivir, ¿verdad? Cuando usted se siente asfixiándose y desesperado, ahí la presencia de Dios está contigo. Ahí está para guiarte, para ayudarte, para cada uno de nosotros darnos la sabiduría. Y en esas noches, en esos momentos tan duros, tan difíciles que todo ser humano pasamos, Dios está para iluminarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Pero resulta que ese pueblo que Dios saca de Egipto, un pueblo muy numeroso, muy grande, no solamente iba el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, sino iban otros camuflados también. Dice la palabra de Dios que no todos los que digan Señor, Señor son del pueblo de Dios. Así es que dentro del pueblo de Dios hay pueblo de Dios y hay pueblo que no es de Dios. En la casa del alfarero todos somos de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero ellos comienzan a tener muchas situaciones, y es lo que en el libro de 1 de Corintios capítulo 10 Dios nos habla. Estas cosas que usted ve que ellos hicieron nos están escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos en estas situaciones, para que nosotros tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Dios que iba con ellos está hoy en este lugar. Está contigo en tu casa, donde quiera que caminas, donde quiera que vayas. ¿Alguien dice un amén? Entonces dice la palabra de Dios que ellos bebían de la roca, que era Cristo. Recibían el mismo alimento espiritual que estamos recibiendo nosotros hoy. Pero ¿cuántos llegaron a la tierra prometida de los que salieron? Vámonos a ir al libro de Josué, al capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vamos a ver algo muy interesante que Dios quiere hablarnos esta mañana. Dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Qué pasó? En esa trayectoria ni Moisés pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo lo sacó de sus casillas. Porque en un momento de ira, en un segundo de ira, perdió la gracia de poder llegar a la tierra prometida. Y aunque le suplicó a Dios, aunque le lloró, Dios le dijo: basta ya, no vas a entrar en la tierra prometida. Te voy a permitir que subas al monte Nebo y que mires todo aquel lugar donde habita, donde hay leche y miel. Una tierra de gran bendición, pero hasta ahí. Quiero que ores y pongas tus manos para que el espíritu que mora en ti esté sobre Josué. Josué era aquel muchacho que se le pegó como una garrapata, digamos, a Moisés. Y donde iba Moisés, iba Josué. Cuando Moisés sube al monte a estar en una vigilia de 40 días en ayuno y oración, ahí estaba Josué. Entonces, Josué se gana aquella gracia de poder que le pasen la estafeta de Moisés.
y Moisés queda en aquel monte y Josué desciende. Entonces aquí ya estamos, ya Moisés ya no está, ya aquel pueblo que había salido de Egipto había quedado esparcido en el desierto por su rebeldía, por su desobediencia, porque no quisieron creerle al Señor, porque muchas veces dijeron mejor fueran las ollas de carne que comíamos antes, ¿verdad? Y estaban anhelando las cosas del mundial. Y por eso, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos llegaron a la tierra ahí? 2. Increíblemente, de miles de personas, 2. Y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. La venida del Señor está a la puerta. El momento de Dios para cada uno se nos llega en cualquier instante. ¿Seremos merecedores de entrar en su gloria? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos firmes en el camino del Señor y para mantenernos fortalecidos, tomados de la mano del Señor? Lo que el Espíritu Santo nos dice, cuídese de estas cosas. Cuídese que el enemigo no te robe la bendición. Ahora, aquí dice la palabra de Dios que habló con Josué. El nombre Josué quiere decir Yahvé o Jehová salva. Eso es lo que quiere decir el nombre Josué. Y significa también en griego Jesús. Josué es Jesús o Yeshua. Es lo mismo. Él representa al Señor en nuestras vidas también. Y dice la palabra del Señor que Dios lo llama. Y le dice, mi siervo Moisés, lo cual representa la palabra de Dios, la ley de Dios, ha muerto. La ley que tenía Dios establecida antes de Cristo había muerto. Hoy no caminamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Bajo la misericordia del Señor. Y dice la palabra del Señor, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Qué difícil para Josué, él que caminaba a la par de Moisés. ¿Y ahora qué? Aquel pueblo estaba ahí acampando, el río estaba ahí al otro lado y todos estaban esperando a ver qué iba a hacer. Todos tenemos momentos en que es difícil tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Es difícil saber qué vamos a hacer ante ciertas circunstancias. En aquel momento ellos estaban dolidos, se habían quedado sin el líder que ellos podían ver, y Dios le habla a Josué y le dice, ok, Josué, yo no sé cuánto Josué hay en esta noche, o Josefas que estemos por acá, ¿verdad? Y Dios le está diciendo, ya es tiempo de que te levantes, ya es tiempo de que tomes decisión y pases tu Jordán, que camines y avances. Dios le había hecho una promesa al pueblo de Israel. La promesa era que ellos saldrían de la esclavitud y caminaríamos hacia una tierra prometida, a una tierra de bendición, a una tierra donde fluía leche y miel, a una tierra donde no había que edificar porque ya estaba edificado, donde no había que sembrar porque ya había nada más que cosechar. Pero aquellos que salieron, dice que no eran dignos de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos vamos bajo la promesa de Dios caminando hacia esa tierra prometida que Dios ha puesto delante de nosotros? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en nuestro caminar, porque en este desierto que se llama mundo, que se llama espera, que se llaman circunstancias que se presentan, dice la palabra del Señor que tuvieron hambre. Hay momentos de necesidad y clamaron a Dios y Dios fue propicio, Él dio manada del cielo, ¿verdad? Y usted puede decir, yo sé lo que es ver la bendición de Dios en mi mesa. Amén. Tuvieron sed y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés y le dice, golpea la roca. Y Moisés la golpea y sale un río de agua y todos son llenos, quitan su sed.
Entonces, en este caminar se sienten las necesidades, se sienten las vicisitudes, hay enemigos que enfrentar, y eso espiritualmente y diariamente nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que el enemigo nos va poniendo en camino. Este es un correr de relevos, un correr de tropiezos, sí, también algunos como que tropezamos, pero también nos levantamos. De tropiezos en el camino, pero vamos caminando hacia adelante, con la mirada puesta hacia esa tierra prometida, hacia esa nueva Jerusalén, hacia ese momento glorioso, donde dice la palabra del Señor que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que no habrá ninguna necesidad. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le habla y le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La promesa de Dios sigue siendo firme. A pesar de lo que podamos haberle fallado ya al Señor, a pesar de que a veces nos debilitamos en la fe, pero vamos perseverando. ¿Alguien va perseverando aquí? Vamos corriendo esta carrera. A veces cansados, a veces desanimados, a veces ponemos la mirada en las personas y las personas nos estorban. Por eso dice el Señor que debemos de caminar como, perdónenme lo que digo, como los caballos, ¿verdad? Vamos directo. Lo que hay al lado no tiene que ver. La salvación es algo personal que usted debe de cuidar. Dígaselo que está a su lado, ¿verdad que no me oyó? Dígale, la salvación es algo personal que usted debe de cuidar. Cada uno de nosotros, Dios nos está hablando esta mañana: cuida tu salvación, cuida lo que Dios te ha dado. Amén. Y de esa manera vamos a guardarnos y ayudarnos. Dice la palabra que tu papá y tu mamá, Dios te ha dado una descendencia para que cuides y prepares para la vida eterna. Amén. Tu familia es tu primera iglesia. Y debemos de cuidarla. Debemos de cuidarnos unos a otros. La palabra de Dios dice que Satanás anda como el león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Usted ve una manada ahí de ovejitas, ¿verdad? Que mientras están juntas, están cuidadas. Pero cuando uno se va desprendiendo, viene el león y se la come. ¿Ok? Dice el Señor: yo os he entregado, versículo 3, os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, mi promesa está firme. Nosotros tenemos que perseverar en alcanzarla. Dice, entregar lo que había dicho Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. ¿Qué le ha dado el Señor? Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta del pie. Ok, yo puedo ir, y algunas personas lo hacen, quieren comprar un terreno, caminan en él: yo quiero este terreno para mí, el Señor se lo da. Pero recuerde que la bendición no es terrenal, es más que terrenal. Si buscares primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero nuestra mirada no tiene que estar en lo terrenal. Lo terrenal se queda aquí. Lo terrenal pertenece aquí. Pero lo eterno, lo celestial, está acá. ¿Verdad? Entonces nuestra mirada tiene que estar en las cosas eternas. Decía mi hermano Eddie ahora, ¿verdad? Que aquellos que siembran sobre su carrito del año, que es un buen ejemplo, no van a ser prosperados. Cuando vengan las aguas, cuando venga la turbulencia, cuando vengan las tentaciones, hasta que suenan, ¿verdad? Porque no están bien edificados. Dice la palabra del Señor: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Ok? Dios te está diciendo, no sé a quién: lo que yo lo que yo tengo ya para ti, lo que te he prometido no tiene límites. ¿Alguien puede alabar a Cristo esta mañana? Los que tienen a Dios, los que tienen al Señor como su tesoro, usted puede decir: pero ¿por qué dice eso si yo ni casa tengo para vivir? Si tengo que andar trabajando para comer, si tengo que, a mí no me sobra nada.
¿Cuánto le dan gloria a Dios por el día a día? Amén. Estamos diciendo que nada de lo que desea de más no nos vamos a llevar. Tenemos que aprender a tener contentamiento cada día con lo que Dios nos da, ¿verdad? Y así podemos vivir una vida plena en el Señor. Dios te dice que si estamos fortalecidos como dice la palabra, levántate. O sea, levántate de tu actitud. Levántate, cambia tu forma de pensar. Comienza a ver la vida como Dios te la muestra a través de su palabra. Comienza a declarar en todo momento la bendición de Dios, la misericordia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Si realmente sabemos en nuestro corazón que somos un pueblo adquirido por Dios, que le pertenecemos a Él. ¿Alguien le pertenece aquí al Señor? Que fuimos comprados por precio. Mire, papá se encarga de todo. Yo no me imagino, mis hermanos, que el niño pequeño tenga que pensar en qué va a comer hoy, o tenga que pensar en qué tiene que ir porque no tiene. Dios es el que suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Ah, no, mi hermana, pero es que si yo no trabajo no como. Dele la gloria a Dios por tu trabajo y bendiga a tu patrón. Ah, bendice. ¿Tienes casa donde habitar? ¿La pagas o no la pagas? Mire, yo no sé quién estará mejor, si el que tiene casa propia o el que no la tiene. ¿Cierto? Los que tenemos casa propia tenemos que pagar rentas, tenemos que hacer arreglos, tenemos que preocuparnos de todo y es una renta. Y eso va para arriba. Mientras que el inquilino solo trae su alquiler, tranquilo, aquí no pasa nada. ¿Cierto? No hay ninguna preocupación de que si ya llegaba el cobro territorial, que si se aumentó, que nada de eso. Entonces yo creo que cada quien conforme Dios lo tenga. ¿Alguien dice amén? El pueblo de Israel era un pueblo insaciable, era un pueblo insatisfecho, era un pueblo murmurador, era un pueblo grosero, era un pueblo pecador, era un pueblo que no había reconocido al Señor aún viendo sus señales, sus prodigios y sus milagros. ¿Alguien alaba a Cristo por lo que Dios ha hecho en tu vida aquí? ¿Alguien puede levantar su mano y decirle: yo te alabo y te glorifico esta mañana por cómo estoy en este momento? ¿Ah? Dios tiene control. Nuestro Dios no está muerto. Amén. Ciertamente vamos a celebrar, a recordar la pasión de nuestro Señor en estos días, pero Él no está muerto, Él no está en un madero, Él no es de palo, Él no es de hierro, Él no es el que tiene ojos y no ve. Él está aquí, está vivo. Él es el Todopoderoso y el Eterno. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede alabar a Dios por lo que Él está? Tu Dios está aquí. Es más, Él es más sensible a nosotros de lo que nosotros somos sensibles para con Él. Él dice: antes de que usted me pida, yo sé lo que usted necesita. Solamente adórame, solamente alábame. Deja de tener una queja, avanza. Si volvemos a ver para atrás, nos vamos a dar cuenta de que hoy estamos quizás en una posición mejor que ayer. Donde Dios nos tiene hoy, debemos de alabar al Señor. Debemos de glorificar a nuestro Dios. Entonces la palabra del Señor dice aquí en el versículo 5: si estamos tomados de la mano del Señor, si seguimos creyéndole a Dios, si seguimos confiando en nuestro Dios, si de verdad de corazón nos hemos entregado a Él. Aquí dice la palabra, y la palabra de Dios, el Señor dice allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, dice que su palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia, no cualquier vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos enfocamos en los pequeños detalles, en las cosas negativas, en las personas mismas. Y entonces no estamos disfrutando de la misericordia de Dios que son nuevas este día. El día de ayer ya pasó, no podemos hacer nada, ¿verdad que no? ¿Alguien puede arreglar el día de ayer? Nadie. El día de mañana no sabemos si estamos. Disfrutemos este día.
Disfrutemos los tomados de la mano del Señor. Y cuando aprendemos a confiar en Dios y alabar a Dios por todo, el salmista dice en el Salmo 34, alabaré a Jehová en todo tiempo. En las buenas, en las malas, si tengo, si no tengo, si tengo salud o no tengo salud. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se convirtió en un murmurador, se convirtió en un fornicario, se convirtió en personas necias. Y ninguno de ellos llegó a la tierra prometida. ¿Ah? La promesa está ahí, pero de nosotros depende. Dígale a la que está a su lado, la promesa está ahí, pero de nosotros depende llegar a tomarla. Amén. De nosotros depende la actitud con la cual estamos viviendo el día a día. El Señor te dice, pueblo de Dios, pueblo de fe. Dios le dijo a Josué, levántate. Para levantarse tenemos que ser personas de fe, personas que le estamos creyendo a Dios, personas que estamos creyendo que su palabra es viva y eficaz, que Dios no miente, que Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Lo que se levante contra ti, delante de ti caerá. La palabra del Señor dice que esta es la herencia de los santos. Ninguna lengua viperina podrá prosperar como una persona que honra y glorifica a su Dios. Como estuve, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿No es esa palabra la palabra que Dios nos da allá en Mateo 28 y en varias partes? Si tenemos un Cristo vivo en nosotros, ¿de qué tememos? ¿De qué tememos? ¿No es Él el que nos ha dado la palabra, que nos saca siempre en victoria? ¿A cuántos ha sacado en victoria siempre? ¿Cuántos hemos pasado por baches? ¿Y cuántos podemos decir, yo estuve, pero ya no estoy allá? Tal vez usted tiene un conflicto allá adentro, ¿verdad? Algo que te molesta, algo que... Yo les digo, entrégale eso al Señor. Disfruta la gracia del Señor. Disfruta la misericordia del Señor este día. Hoy el Señor está en control. Él no está durmiendo. Usted y yo queremos dormir hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10. Pero Él no duerme. Decimos que el diablo no duerme. No, el que no duerme es el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los que estamos con el Señor, Dios nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. Y si Dios está con nosotros, dice en el libro de Romanos, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Pero en ese lapso de tiempo, en lo que está mi necesidad y está la respuesta a mi necesidad, Dios escudriña tu corazón. Dios escudriña nuestra fe. ¿Estás confiando? ¿Estás creyendo? Si tienes una petición delante del Señor y sabes que esa petición es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé, hermana, cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Dios dice en su palabra, en 2 de Juan, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay algo importante, le dejamos todo al Señor. Señor, tu palabra lo dice, pero también te digo algo más. Y aquí viene en el versículo 6, solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate. ¿Qué es solamente? No tengo que hacer otra cosa. Viene el momento de la prueba, yo tengo que esforzarme. Y debo de saber que si tengo la palabra morando en mi corazón, en mi interior, la palabra de Dios salta en el momento de la prueba para darme la respuesta de lo que tengo que hacer. Dios tal vez te está diciendo, espérame un poquito más. Entonces, ok, vamos a esperar al Señor. Porque lo que yo le pido está conforme a su voluntad. Y si es conforme a la voluntad del Señor, Él me oye. Y si Él me oye, yo tengo lo que le he pedido. Eso está en 1 Juan 5, ¿verdad? 14. Así es que la palabra del Señor dice solamente, y solamente no haga otra cosa. ¿Usted sabe quién es en el Señor?
Usted y yo sabemos que fuimos comprados por precio, sabemos que somos hijos e hijas de un gran rey, del Todopoderoso, del Eterno. Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no necesitamos ninguna otra cosa. Debemos de alabarlo y glorificarlo, porque hay de aquel que no esté escrito su nombre, que haya sido borrado, porque puede ser borrado. Dios dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, el que persevere hasta el fin no será borrado del libro de la vida. Entonces, cuando Dios nos advierte y nos dice, tengan cuidado, porque el pueblo de Israel, pueblo amado de Dios, herencia bendita de Jehová, el pueblo que es por el cual Dios, el Todopoderoso, todavía hoy está cuidándolo para que llegue también a la tierra prometida. Si ese pueblo que salió de Egipto no llegó a obtener las promesas que Dios le dio, no fue por Dios. Fue por el corazón rebelde. Fue por el corazón incrédulo. Fue por el corazón abominable delante de Dios. Cambiaba a Dios por cualquier imagen, por cualquier cosa de este mundo. Y Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso. Fueron idólatras. Fueron murmuradores y chismosos. Aquí dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate y ¿qué más? Y sea valiente. Por eso también dice el Señor que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pelearme con todo el mundo? No, yo tengo que pelearme con mi carne. Yo tengo que pelearme con mis emociones. Dice que aquel que gana su alma es el que ha ganado todo. En el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. La palabra del Señor dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Deje su carácter a un lado. ¿Sabe? Algunos dicen, es que yo tengo un carácter. No, usted no tiene carácter porque no lo puede manejar. Ay, ay, ay. Es que se suben como al Alcacercer. ¿Dónde está Cristo en tu corazón? Si Cristo es tu Señor, el fruto del Espíritu es el que tiene que fluir. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, como yo tengo carácter, yo me someto mi carne y dejo que el Espíritu de Dios fluya. Dice la palabra del Señor que por el fruto somos conocidos como pueblo de Dios o por el fruto del mundo se conoce también. ¿Alguien está aquí esta mañana? Hoy Dios te dice algo especial. Hoy te dice, levántate y pasa tu Jordán. Deja de estarte compadeciendo de ti mismo o de ti misma. Deja de estar teniendo esa autocompasión. Deja de estarte chineando. ¿Por qué? Porque la tierra prometida todavía no ha llegado. La promesa de Dios está al frente. Y tenemos que pasar por el desierto de este mundo. Tenemos que pasar donde hay serpientes. Tenemos que pasar donde hay tentaciones, tenemos que pasar donde hay pruebas, tenemos que pasar donde hay personas que de pronto se nos atraviesan. Pero dice la palabra del Señor que el que esté firme, cuídese de no caer. ¿Por qué? Porque separado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. ¿Hay alguien que pueda hacer algo sin Cristo? Nadie. Nadie. Yo no puedo hacer nada. Un día de esto me decía una persona, ore por mí para que el Señor me sane. Sí, yo voy a orar, pero es el Señor el que te puede sanar. Yo no te puedo sanar. Y el Señor le sanó. Porque no somos nosotros.
Somos instrumentos, somos vasos de barro que si nos dejamos usar por Dios, Dios nos usa. Pero también si nos dejamos usar por el diablo, como lo hizo con Pedro, el diablo usó a Pedro, ¿sí o no? Usted depende de quién se quiere dejar usar, porque usted le da vuelo a su mente y entonces se pierde del propósito. Cada uno de nosotros debemos de identificar cuál es nuestra debilidad. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos hemos quedado a este lado del Jordán? Porque si tenemos que pasar este Jordán, estamos esperando que Dios nos mande un dron o no sé qué para sobrepasar al otro lado. Hermoso. Pero Dios quiere que lo atraviese. ¿Saben? El pasar el Jordán no era cosa fácil. Era en un tiempo, vámonos ahí a Josué 3. Gloria al Señor. Josué capítulo 3. Dice en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca ya están pasando el Jordán, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán, ¿qué dice la palabra? El Jordán se crecía, se salía de sus bordes. Así es que el Señor lo mandó a pasar en una época difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene que ejercitar su fe. Usted tiene que ejercitar. Cuando usted y yo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí está su Jordán crecido. Y usted tiene que atravesar. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto y ellos miraban aquel río que es turbulento, que te arrasa con lo que sea, pero en el nombre del Señor caminamos. ¿Alguien dijo amén? En el nombre del Señor cruzamos. Y los sacerdotes ponen sus pies y cuando tocan el agua, ¿qué hace el agua? Se separa. Y mientras los sacerdotes, siervos del Dios Altísimo, ¿cuántos siervos tiene el Señor aquí? ¿Y cuántos se han lanzado a ese Jordán y los ha arrasado? Porque se dejan llevar por lo que miran, por lo que oyen. ¿Me explico? Nosotros tenemos que aprender a avanzar en la fe. Avanzar. Este día, cada día tiene sus propias situaciones, dice el Señor. Pero Dios va con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. Y estoy mirándote, ¿no? Así como decía el otro día. Estoy mirándote, ¿qué vas a hacer en esta situación? Yo estoy aquí, le dice el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a caminar en tus propias fuerzas? ¿Vas a dejar que tu ego te domine? ¿O vas a dejarme que yo te ayude a pasar? Dice la palabra del Señor que ese río se salía. Era el tiempo donde se desbordaba, dice, por todas las orillas, todo el tiempo de la siega. Claro que no pasaban ciegos tampoco. Dice la palabra del Señor, volviéndonos a Josué, versículo 6. Dios nos ha dado a cada uno autoridad. ¿Cuántos hemos recibido autoridad de parte del Señor? Dice la palabra de Dios que en su nombre. Si tienes a Cristo en tu corazón, si lo has recibido como tu Señor y Salvador, tienes autoridad, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Primeramente para sujetar nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne. Y luego para sujetar las huestes de maldad. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando hacemos lo contrario de lo que mi carne quiere, cuando hacemos lo contrario de lo que mi alma desea, porque el alma desea muchas cosas, estamos honrando a nuestro Dios. Si hay algo que le da un knockout técnico a Satanás, es que el pueblo de Dios aprenda a perdonar, a soltar, para que nada te dañe. Lo que atamos, lo que decimos, no, yo le guardo, que yo lo perdono, pero no lo olvido. A mí que si ni se me atraviese, para mí ya está muerto. Eres un suicida.
Eso dice la palabra. Todo aquel que guarda algo en su corazón delante de Dios es un suicida. Primera carta de Juan 3:15. Por lo tanto, debemos de sacar de nuestra alma, de nuestro corazón, todo sentimiento en contra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Ascuas de fuego, dice en Romanos 12, amontonará sobre su cabeza. ¡Qué vergüenza! Lo traté mal y ahora me abraza. Lo traté mal y ahora me sirve. ¿Me explico? Tenemos que entender que tenemos autoridad para vencer todas las artimañas del diablo que nos están constantemente bombardeando. Ay, es que viera que y la lengua nos pica por hablar y por decir lo que... Dice que los murmuradores no entraron en la tierra prometida. ¿Alguien dice un amén a la palabra? Dice el Señor que tienes y tenemos la autoridad, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que para ellos. Dios dice en su palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Dios me da autoridad delante de Dios para interceder por mis seres queridos, para clamar inclusive por mis enemigos, para bendecir y no maldecir. ¿Alguien dice amén? Amén. Tengo autoridad en el Señor para llamarlos a que también ellos disfruten de la heredad que Dios nos tiene adelante. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Dios dice en su palabra, gloria al Señor, el versículo 7, ¿qué más nos dice el Señor? Mira, dice solamente, en la primero 6, el 6 dice esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice solamente esfuérzate y sé que muy valiente. El que fuma, ya no fume más. Esfuérzate. No tienes por qué echar humo dentro del templo de la habitación del Espíritu Santo. El que toma, ya no tome. ¿Cómo vas a embriagarte? Dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos de mi Espíritu Santo. ¿Sabe lo que está diciendo? El vino es algo que controla, ¿cierto? Controla las emociones, controla los pensamientos. A las personas hacen barrabasadas cuando están alcoholizados. Déjate controlar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Déjate controlar, ya cédele tu ego, cédele tu yo al Señor. Y entonces vas a tener la autoridad para poder ayudar a tu generación a pasar a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Solamente, versículo 7, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. Amén. No ser un oidor olvidadizo. Hoy la palabra de Dios nos está hablando. Dios te dice, si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya no son más. No vamos a seguir mintiendo. No vamos a seguir fingiendo. No vamos, ¿me explico? Cada uno identificando cuál es nuestra debilidad, pero en el Señor esa debilidad, el Espíritu Santo la convierte en una fortaleza. Cambia tu lamento, cambia tu visión, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Te hace un hombre, una mujer dócil. Es aquel que edificó sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Aquel que vinieron los vientos, como nos ha dicho esta mañana, y soplan y golpean, pero tu casa no va a caer. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dicho, ten mucho cuidado de no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de mi palabra. Porque Él es el que sostiene nuestro diario vivir.
Él es el que nos da fuerza. Sí, en mí no hay fuerza, pero en Él me da el poder, Él me da la gracia, Él me da la sabiduría, Él me da el entendimiento. ¿Alguien está aquí? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, conforme a toda la ley del siervo Moisés, no te apartes de la palabra del Señor, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas. Alguien necesita ser sacado de ese Jordán, de esa orilla donde estás. Él es el que te hace prosperar. Cuando nosotros decimos, Señor, yo reconozco que estoy mal en esto o en esto. A veces nos creemos súper espirituales. A veces creemos que estamos fluyendo ya, flotando en el aire, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Cédele a Dios el control de tu vida. Entrégaselo. Y de esa manera, Dios te va a prosperar. Dios te va a sacar adelante. Dios lo puede hacer en un instante. Verás la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta, le dijo a María, cuando el cuerpo de su hermano estaba podrido, estaba pestilente, 3 días muerto, ahí donde estaba. Y entonces el Señor le dice, mueve la piedra. Marta salta y le dice, Señor, pero ya hiede. Quizás la situación que estás viendo ya hiede en tu vida. Quizás la situación que has vivido ya hiede en tu vida. Pero Dios te dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. No importa lo que estén viendo tus ojos, no importa lo que tus oídos oigan, declara enfáticamente, yo sé quién vive dentro de mí, yo sé que Cristo es mi Señor y el Espíritu Santo mora en mí. No voy a ser yo la persona que tomo decisiones ni que hablo palabras necias. ¿Alguien dijo un amén? Amén. Solamente esfuérzate para cuidarte de que caminas conforme a la palabra. ¿Cómo voy a caminar conforme a la palabra? Pues leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Oh, hermana, es que yo paso orando día y noche, pero ¿cuánto aplicas de la palabra a tu vida? No es solamente orando. Si hay algo que tienes que resolver, hazlo pronto. Hazlo pronto. No sea que seas desechado o desechado. Dice la palabra del Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oye, los emprendedores. Amén. En todo lo que emprendas, Dios te hará prosperar, porque estamos confiando en ese Dios, no en nosotros. Porque nos estamos esforzando. Yo hago mi parte. A Dios nada le costaba y nada le cuesta que recibimos a Cristo y nos lleva. Aleluya. Vamos para la gloria de Dios. Nada le costaba sacar a aquel pueblo de la esclavitud donde estaban sufriendo y llevarlo, como hizo con Felipe cuando le dijo, ve y acércate al carruaje del eunuco y háblale la palabra, y de pronto el eunuco recibe a Cristo y Dios se lleva a Felipe para el otro lado. Él puede hacer de todo. Él es el Todopoderoso, pero Dios quiere que tú y yo nos esforcemos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, cambiemos lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas y nos esforcemos y seamos tan... Yo no necesito valentía para algo que puedo hacer constantemente. Ninguno de nosotros necesitamos ser valientes cuando todo está caminando. Es cuando las cosas están mal. Es cuando la tentación está a la puerta. Es cuando las cosas no salen como yo quiero. Entonces yo tengo que redireccionarme y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué tengo que hacer yo en esto? ¿Me voy a explicar? ¿Me voy a entender? Sí, amén. Ok. Dice la palabra del Señor que si quieres ser prosperado, no te debes de apartar de la palabra. Si quieres ser bendecido y vivir días dichosos, no te debes de apartar de la palabra. Si quieres que todo te salga bien, debes de dejar que Dios haga delante de ti. Vamos a ver. Nunca, versículo 8. ¿Cuántos le saben este versículo? La palabra del Señor no es para tenerla aquí.
Algunos me dicen, hermana, pero es que yo leo la palabra y no me queda nada. Tengo como la mente de teflón, ¿verdad? Como el sartén, que no se le pega nada. Te estás autoministrando mal. Porque la palabra de Dios, aparte que puede quedar aquí, debe entrar en tu corazón y ahí ser guardada. Amén. Y cuando necesitas, para cada circunstancia de tu vida, la palabra de Dios va a salir de tu corazón porque ya la tienes adentro, la estás leyendo, estamos escudriñando la palabra. No somos de aquellos que dicen, ustedes se equivocan, ustedes erran porque no conocen las Escrituras. También dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios, este es el pueblo de Dios, ¿cierto? Amén. Perece por falta de conocimiento. Entonces, en la falta, el no conocer la palabra de Dios me lleva a hacer las cosas como yo quiero o como a mí me da la gana. Me lleva a equivocarme una y otra vez. Pero cuando yo me sumerjo en las aguas del Espíritu y dejo que el Espíritu Santo no me toque solamente hasta los tobillos, sino suba a las rodillas y llegue a los lomos y suba hasta los hombros y me sumerja en Él, es porque estoy nadando en la palabra. Todos los días me sumerjo en ella. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor, y de su interior correrán ríos de agua viva, agua viva. Pero esa cara de dolor, esa cara de enojo, esa cara será cambiada por una cara de gozo. Porque dice el Señor también que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero Señor, yo te amo, Señor, mira cómo te amo. Y dice el Señor, ¿cómo me dices que me amas si no puedes amar a aquel que ves? ¿Cómo me dices que me estás amando a mí si no puedes aceptar a cada persona que está a tu lado, por las cuales yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario? No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas como son, porque Dios a cada uno de nosotros nos aceptó como somos, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma. Amén. Nunca, dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tu mente vuela por cualquier lado. Por eso dice, llevando cautiva la mente a la obediencia de Cristo. Usted dice, ¿y por qué? Si yo tengo derecho, yo soy libre. No, ni tenemos derecho ni somos libres. Le entregamos nuestra vida al Señor y Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. El Señor, el que gobierna, el que dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes, para que hagas conforme a todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. O estamos caminando con el Señor o no estamos caminando con Él. O estamos siendo sus siervos, sus hijos. Él es mi Señor o tienes otro Señor. Pero no podemos decir que si me muero me voy con Él haciendo lo que yo quiero. Nunca se apartará de tu boca. Lo guardarás en tu mente. El corazón tiene una mente especial. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor lo dijo. El Señor dice que de tu corazón salen los pensamientos. Guarda la palabra de Dios, atesórala, ámala. Mi palabra, dice el Señor, es espíritu y es vida. Te va a dar paz, te va a dar gozo. Cuando dejes de resistir, cuando dejes de negarte a hacer lo que tienes que hacer, tu vida va a cambiar. Vas a ser bendecida, bendecido. Vas a vivir plenitud. Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Dice la palabra del Señor que toda la promesa que Dios le dio a Moisés nos la da a nosotros también.
dice el Señor, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando aprendas a cerrar tu boca y dejar de hablar palabras que hieren, palabras que dañan, palabras que ofenden, palabras que señalan, cuando dejes de estar midiéndole la vida espiritual a los demás, va a haber un cambio dentro de ti. Va a haber un cambio dentro de ti, porque Dios no te puso para señalar, Dios no te puso para acusar, Dios te puso para que bendigas, para que ayudes. Si ves a alguna persona que no está caminando en el orden de Dios, acércale y dile, ven para acá, mi hijo, ven para acá, mi muchacho. Ven, yo necesito orar por ti porque yo he visto esto y esto, pero el Señor te va a ayudar. No son nuestras palabras. A veces con estarlos señalando y estarlos acusando, los alejamos del Señor. Completamente. Dice el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Por qué entonces dice el Señor que haremos prosperar el camino? No es el que no lo prospera. ¿Cómo lo entendemos? Si hacemos lo que Él quiere que hagamos, harás que Él te haga prosperar tu camino. Es por la obediencia. Proverbios 28, del 1 al 14, dice, las bendiciones de la obediencia. Si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para hacer conforme Él nos está enseñando, todas estas bendiciones, dice, te seguirán. Si hicieres de Jehová el Señor tu pastor, como tenemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Y qué clase de ovejas somos? Nos estamos dejando pastorear por ese pastor, porque tenemos que mantenernos dentro del redil, porque tenemos que mantenernos, dice el Salmo 91, que dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Entonces yo tengo que, cuando llueve, yo me meto debajo de una sombrilla, y entre más grande mejor, ¿verdad? Porque no me mojo. Pero si yo me salgo de esa sombrilla, me va a dar gripe, me voy a enfermar. Tenemos que aprender a vivir bajo la cobertura del Señor. Amén. Tenemos que aprender a esforzarnos. Mi carne no quiere. Mi ego me jala, mi mente me dice otra cosa, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? La palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios no cambia. Puede haber 50,000 religiones, grupos que dicen una cosa y dicen otra, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Y yo digo que dice la palabra de Dios que nunca se debe de apartar de mi boca su palabra, que debo de pensar y meditar en ella. ¿Sabe que cuando yo no estoy meditando en la palabra, sino que estoy mirando lo que los demás están haciendo, me he apartado del propósito de Dios? Así es. Dice el Señor, versículo 9. Aquí viene el gran mandamiento del Señor. Ya no te dice solamente, ya no te dice mira que te mando. Ahora te dice, ya no te dice solamente esfuérzate o esfuérzate. Ahora nos dice mira para el pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios en este lugar? ¿Hay hijos del gran rey? Todo aquel que es nacido de nuevo, dice la palabra, tiene la naturaleza de Cristo. Cristo viene a morar en nosotros con una gran bendición que supera a todo aquel pueblo de Israel. El Espíritu Santo ya no va en una columna de fuego delante de nosotros. El Espíritu Santo ya no va en una nube en el día. Ahora va en tu corazón. Ahora habita dentro de ti, dentro de mí. Tu cuerpo y mi cuerpo son su templo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Podemos alabarlo. Ahí sí, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque Él está en nosotros, Él mora en nosotros, para que ya no vivamos nosotros. Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, el ser esforzados, el ser valientes, el mantenernos en la línea de la palabra, el sujetarnos a la palabra del Señor, que es difícil para el que no tiene a Cristo, pero no para el que tiene al Señor, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira que te mando, que te esfuerces, dice el Señor. Seas valiente, no temas, no desmayes. El temor es algo que te paraliza. Y también el Señor nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No busquemos consejo en carne humana, no nos apoyemos en brazos de carne, vayamos a los pies del Rey cuando tenemos circunstancias, cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas. Busquemos la dirección del Espíritu Santo y seamos dóciles, vasos de barro, seamos manejables en las manos del Señor para que veamos su gloria en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Mira que te mando, dice el Señor esta mañana, que te esfuerces, que seas muy valiente. Ahora, ¿qué es lo contrario de la valentía, de ser valiente? Dice el Señor, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien puede decirle amén al Señor esta mañana? Alabamos su presencia. Alabamos su presencia. Dios te dice esta mañana, mira que te lo mando, que te lo ordeno, como hijo mío, como hija mía, sé esforzado y muy valiente. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Tomémonos de las manos del Señor. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, temamos al Señor. Démosle gloria a nuestro Dios. El Señor, cierro con esto, nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ponernos de pie y el ministerio va pasando. Ponte de pie y manténgase alabando al Señor. Démosle gloria a nuestro Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre este ratito. Ábrale su corazón al Señor. Cierra tus ojos a toda distracción, porque el Señor demanda de nosotros un pueblo que se santifique para Él. Un pueblo que busque y que ame la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Dios dice en su palabra, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Dice el Señor aquí en su palabra, y la leemos todos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo no sé cuándo yo tengo que presentarme ante Dios. Usted no lo sabe tampoco. Pero es algo que debemos de procurar con diligencia. Presentarnos ante Dios aprobados. Como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y que usamos la palabra de Dios conforme está escrita. Levanta tu corazón y dale gloria esta mañana al Señor. Porque has venido hoy para oír palabra de Dios. Para que Dios hable a tu espíritu, a tu mente, a tu alma. Para que te pongas las armas del orgullo, del ego, de la arrogancia, de la prepotencia. Para que eches fuera de ti todo sentimiento de seguridad espiritual fuera de Dios. Dios te dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Mira que te lo mando, te lo ordeno. Eso es una orden del Señor. Alabado sea el Señor. No temas.
No desmayes. En otras palabras, no seas cobarde. Yo te he dado el poder para vencer y no ser vencidos. Alabado sea el Señor. Porque Jehová tu Dios estará contigo e irá contigo a donde quiera que vayas. En tu casa, en tu carro, en tu trabajo, en tu colegio, en donde quiera que vayas. Tú das un paso de obediencia y Dios te sale a un paso con bendición. Dios hará que las cosas funcionen con más libertad cuando honramos y glorificamos al Señor. Cuando la palabra de Dios es vida, es rema en nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Yo te entrego hoy todo mi ser. Yo te entrego toda mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Yo te entrego mi cuerpo, Señor. Te pido perdón porque muchas veces me he desviado siendo que te amo. Muchas veces he guardado en mi espíritu sentimientos que no debo, pensamientos que no debo, Señor, contra alguien a mi alrededor. Señor, perdóname. Ayúdame para que tu palabra sea guardada y atesorada, para que transforme todo mi ser. Te doy la gloria, Señor, esta mañana. Tu palabra dice, Señor Santo, que tú has venido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para restaurar todas las cosas en el orden de Dios. Tu mano poderosa está extendida para traer sanidad física, emocional y espiritual, para bendecir tu hogar, tu familia, tu heredad, para decirte, yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. El Señor te dice, sé diligente, procura con diligencia presentarte ante Dios, no con tu propia aprobación, sino con la aprobación de Dios, para que guardes, para que hagas conforme a su palabra. Hay una palabra de sanidad que el Señor está trayendo sobre tu alma, sobre tus emociones. Él te dice, tú eres mi hija, mi hijo amado. Por eso hoy extiendo sobre ti mi misericordia. Hoy son nuevas mis misericordias, porque sé que mi palabra ha llegado a tu corazón para transformar tu vida, para transformar tu lamento en gozo, para transformar tu diario vivir y para que veas con mis ojos y oigas con mis oídos. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. ¿Alguien puede alabar al Señor? Levanta tus manos y adóralo. Adóralo porque ahí hay libertad en la alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios es bueno. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta palabra es espíritu, es vida. Te adoramos y te bendecimos.